podemos sacar mucha información y muchas deducciones más. Por ejemplo, si nos encontramos con un diagnóstico de efectividad gerencial como este que tenemos aquí, y por continuar con el tema este de enfadarse fácilmente, o enojarse fácilmente o con dificultad, estamos hablando de posibles conflictos. En este caso, por ejemplo, tenemos un gerente de uno de los últimos seminarios, está tapado para que no se vea quién es, que hicimos en Washington, Georgette y yo. Tenemos un personaje que la variable número 17, que está ahí, Conflict Management, no parece mostrar habilidad con respecto al manejo de conflictos. Aquí no estamos hablando acerca de si es un potencial o no, si es posible que se presente una conducta o que no se presente una conducta. Es que nos está describiendo lo que hace en su puesto de trabajo y ya lo podemos calificar, ya podemos hacer un juicio de valor, puesto que se trata de un comportamiento menos efectivo. Si nosotros vemos el perfil del otro lado, vemos que tiene una componente importante ahí de misionero y de transacción, lo cual quiere decir que muy factiblemente es una persona que en aquellos lugares en donde tiene conflicto, no es que se enfade fácilmente, es que ni se enfada, no se enoja, tranquilo, conciliar, y no pasa nada. Transacción, misionero. Para nosotros eso es una conducta menos efectiva. Estamos observando y analizando conducta directamente en el lugar de trabajo, en lugar de potencial. Ahora, si además de eso contamos con un perfil de personalidad y ya sabemos cuál es lo que subyace dentro de esta persona, como digo antes, miel sobre hojuelas. Contamos con información mayor y sabemos que es una persona que tiende a enfadarse fácilmente, podríamos decir es una persona que posiblemente manifestaría su punto de vista o su opinión, es una persona que es capaz de decir lo que piensa y no lo está haciendo. Podemos recordar un caso extremo, de nuevo como mnemotecnia, el experimento de Stanford, de Zimbardo, y decir hasta qué punto la situación que está viviendo lo está frenando para manifestar lo que realmente piensa y está diciendo, sí señor, y no pasa nada, lo cual es una conducta obviamente no esperada. Por lo tanto, si a alguna conclusión podríamos llegar con respecto a esta charla es los test de personalidad y el diagnóstico de efectividad gerencial son dos cosas distintas. Uno mide conducta en un entorno muy circunscrito y muy concreto, que es un puesto de trabajo en particular. Cambiamos el puesto de trabajo, cambiamos la situación, cambia un poco el tiempo y es otro el diagnóstico. El perfil de personalidad mide tendencias naturales o preferencias de la persona y un potencial de conducta. Nos da información adicional, pero son dos cosas totalmente diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. ¿Preguntas para Alonso, por favor? Nadie se anima. Bueno, Alonso, yo de hecho tengo una pregunta para ti. Tú hablaste del tema de las empresas implementando políticas, procedimientos. Hablaste del tema de cultura como vehículos para crear situaciones fuertes dentro de las organizaciones. Me parece que es un tema importante. No sé si quieres elaborar un poco en él. Pues sí, es un tema bastante interesante, es un tema muy importante. Una fuerte cultura corporativa lo que hace es que la gente que trabaja en la empresa, poco a poco, sobre todo si entran a la empresa, a la organización, no necesariamente una empresa, cualquier tipo de organización, al entrar a la organización sin darse cuenta, de hecho de manera muy racional, van poco a poco cambiando sus preferencias, sus tendencias naturales, al punto en el cual, sin siquiera darse cuenta, acaban pensando y actuando de una forma más parecida a lo que podían esperar de ellos las personas que les han contratado. De hecho, las empresas con la fuerte cultura corporativa suelen tener filtros en donde, si eso no se logra, pues los echan. Los que van pareciéndose más son los que se van quedando. Y esos que se identifican con la cultura corporativa, pues aparentemente han modificado sus tendencias naturales, sus preferencias iniciales van cambiando, no somos tan rígidos los seres humanos, y por lo tanto la empresa se convierte en una unidad con muchísima fortaleza, porque se entienden bien entre ellos. Francisco Monterrubio, de Beringerín. Muy interesante la ponencia, muchas gracias, Alonso. Una pregunta sencilla.
Tú dijiste que son cosas muy diferentes, las pruebas de personalidad y el diagnóstico de efectividad gerencial. Sin embargo, sí me gustaría tenerlo muy claro, ¿es viable correlacionar el diagnóstico de efectividad gerencial con alguna o algunas pruebas? Por supuesto. Claro que sí, se pueden hacer. De hecho, desde mi personal punto de vista, las correlaciones estadísticas que se pueden hacer con los test de personalidad son los que son verdaderamente más interesantes. O sea, el fallo de un test de personalidad a nivel individual es mucho mayor que a nivel grupal. Los rasgos de personalidad que podemos encontrar en grupos de personas tienen mucha mayor validación estadística. Y nosotros sabemos también que cuando estamos hablando de estilos gerenciales, los estilos gerenciales que acaban siendo preferidos por las organizaciones, de hecho Miguel nos puso un ejemplo, pueden ir cambiando y se pueden ir modificando en función de la cultura que se va desarrollando. Es un cambio que se va desarrollando paulatinamente y el ejemplo más claro lo acabamos de ver hace un momento. O sea, si entra una nueva política, una nueva forma de hacer las cosas, cambian los estilos gerenciales, cambian las preferencias, cambia la cultura y por supuesto que se pueden hacer correlaciones con respecto a la personalidad. Aquí una matización que habría que hacer es que cuando estamos hablando acerca de personalidad se nos suele decir que cambiar las tendencias naturales es como aprender a escribir con la otra mano. Aquí los expertos en tema de personalidad nos dicen que no es lo mismo rasgos cardinales, por ejemplo, rasgos muy marcados que rasgos que no son tan importantes. Lo que sucede es que es tan amplio aquello que abarca la personalidad que es difícil, digamos, dar una receta para todo. En el entorno organizativo, los cambios que se nos piden no son tan difíciles. O sea, no es una cuestión de decir te vas a convertir, digamos, de ser un obrero de la construcción a ser un misionero en el África, que es un cambio de conducta radicalmente grande, sino que estamos pidiéndole, o la cultura de la empresa suele solicitar cosas bastante menos difíciles de aprender. Y por supuesto, como seres humanos que somos, si eso es factible y queremos permanecer, pues nos adaptamos. Buenas tardes, Guillermo Tello de la Junta de Asistencia Privada del DF. Yo quisiera preguntar, ¿cómo se puede correlacionar todo esto de esquema para determinar estos factores de los que hemos venido hablando con relación a un tema que es novedoso, por decirlo así, en México, que es este tema de la equidad de género, donde se supone que trabajo igual, salario igual, la equidad de que debemos tratar a la mujer igual que al hombre. ¿Cómo se interactúa con este nuevo concepto, estos temas de evaluación? Pues esta es una pregunta sumamente difícil y sumamente polémica, porque por un lado nosotros tenemos que, como sociedad hemos ido evolucionando de una forma, digamos, ligando en péndulos arriba y hacia abajo. Recientemente estaba yo participando en una discusión sobre la enorme diferencia que hay entre el aspecto externo del hombre y la mujer en el siglo XVIII comparado con el siglo XIX. Y recordemos que estos test de personalidad, por ejemplo, están hechos a principios del siglo XX, con toda la tendencia del siglo XIX. Si recordamos cómo vestía la gente en el siglo XVIII, la vestimenta del hombre y la mujer se distinguía más por clase social que por género. Si nosotros vemos un hombre del siglo XVIII y una mujer del siglo XVIII, se visten y se arreglan prácticamente igual. Polvos, maquillajes, pelucas, ropas vistosas. En el siglo XIX es al revés. La ropa de la mujer es incómoda, exagerada, llamativa, y la ropa del hombre es más pragmática, más cómoda, y se acentúa la diferencia entre el hombre y la mujer. Hacia el siglo XX vamos de nuevo a lo contrario, al siglo XXI, perdón, a llegar a la igualdad del hombre y la mujer. Yo no soy experto en esto, no puedo contestar más que una opinión muy personal. A mí me tocó vivir los años 60, los años 70, el feminismo, la reivindicación de los derechos de la mujer, todos somos exactamente iguales, y yo he estado viendo ya con mis hijos y en Europa el que ya vamos un poco marcha atrás. La biología evolucionista nos dice que, o los que hablan sobre esto, que eso tiene un límite. Las mujeres son distintas y los hombres son distintos, y tendrá que tener un límite. Pero por otro lado sabemos que esa igualdad en cuanto a preferencias, actitudes, forma de ser, forma de ver el mundo, pero seguramente tendrá un límite.
no soy experto.